Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por dejarme entrar un ratito a sus hermosas vidas. Mi nombre es Ulises Martínez, esto es Cosmo Infinito. Muchas gracias por estar aquí viendo este video, la segunda parte de la infancia del Maestro Jesús de Nazaret. Detalles que no podrás encontrar en ningún otro lado, mucho menos en la Biblia o en las iglesias. Ahí no se habla de esto, está prohibido. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, pues yo te recomiendo que si no has visto la primera parte de esta parte de la infancia de Jesús de Nazaret, según nos lo relata el libro de Urantia, pues, ¿qué esperas? Pues ve a verlo. Y bueno, pues ya, para que entres de lleno a lo que ya estamos hablando. ¿Por qué? Porque en esta parte ya hablamos en el video anterior de Herodes, de en realidad a cuántos niños sacrificaron en esta matanza que se hizo ahí por medio de Herodes, en el afán de deshacerse de este niño promesa. Continuamos y bueno, ya cuando se dio esta lamentable escena, bueno, María y José salieron de Belén y se fueron a las regiones de Egipto, más precisamente en Alejandría. Ahí fue donde ellos llegaron. Y a pesar de que llegaron así casi en incertidumbre, pues realmente a José no tardó mucho, solamente unos 3 o 4 días en encontrar un trabajo en una construcción muy importante que estaban haciendo ahí en un edificio del gobierno ahí de Alejandría. Ahí primero empezó como carpintero, pero debido a que era una persona muy hábil, pues se la dieron rápidamente de capataz. Y ahí fue donde por primera vez se le ocurrió que él podía trabajar como contratista y como constructor cuando regresara a Nazaret, porque él tenía la esperanza de regresar en un tiempo más adelante a Nazaret. Durante estos primeros años de la infancia, muy temprana infancia de Jesús de Nazaret, María, que ya tenía la idea de que tenía un hijo de promesa, un niño realmente muy especial, trató de cuidarlo, pero en esta ocasión trataba de cuidarlo tal vez hasta de más. Se volvió una mujer muy protectora. Incluso nos dice el libro de Urantia que no dejaba ni siquiera que se le acercaran otros niños para jugar. O sea, sí se volvió una mujer muy protectora. Pero José y algunos familiares hablaron con ella y le advirtieron que eso no estaba bien para el desarrollo de su hijo, un desarrollo normal. Él tenía que crecer, saber asociarse con los demás niños, desenvolverse, y bueno, eso iba a ser mejor para él. Hablaron con María y bueno, ella pues ya de tantas personas que hablaron con ella, pues ya poco a poco lo fue soltando y ya fue dejando que jugara con otros niños. María lo fue soltando poco a poco y así se fue desenvolviendo este niño de manera, digamos, más normal. Y fue 2 años después, a la muerte de Herodes, que José decidió regresar por fin allá a su pueblo natal, a Nazaret, y ya poder tener una vida pues normal. Tenía él ya varios planes, como ya dijimos, él ya quería desarrollarse como contratista allá en Nazaret. Entonces, al enterarse de la muerte de Herodes, pues decidieron regresar, pero tenían varios amigos, incluso unos familiares que vivían allí en Alejandría, que le pidieron a José y María que no se fueran. Ellos, había poca gente que sabía de esta parte divina del niño Jesús. Entonces ellos consideraban que Alejandría era el mejor lugar para que se desarrollara el niño prometido, el niño que iba a ser la luz del mundo.
y estaban en un lugar maravilloso. Incluso casi le rogaron que se quedara. José y María pues lo pensaron mucho, incluso se quedaron más días pensando en la propuesta de sus amigos, de sus familiares lejanos, pero a final de cuentas decidieron que sí, que lo mejor era que el niño creciera en el pueblo de Nazaret. Ya estos amigos, como vieron que no lograron convencerlos de que se quedaran, entonces decidieron obsequiarles un ejemplar completo de las escrituras hebreas. Esto fue muy valioso para el niño, para la época en la que él iba a estar estudiando en la escuela. Este libro iba a ser muy importante para él. Y bueno, le regalaron este ejemplar. Y bueno, se despidieron de la familia del niño. Así fue como partieron de Alejandría, José y María, y ya regresaron a Nazaret. Finalmente Jesús de Nazaret contaba con 3 años, 2 meses cuando junto a sus padres José y María llegaron a Nazaret, regresaron a Nazaret. Ahí ya tenían su casa que ya antes habían preparado porque creían que ahí era donde iban a ser Jesús de Nazaret, que finalmente nació en Belén, por lo que ya hablamos en el video anterior por esta cuestión del censo. Y bueno, ahí ya a sus 4 años se hizo muy amigo de otro niño también de esa edad, muy pequeñitos los dos, de nombre Jacob, los cuales eran muy felices, dicen, jugando siempre juntos los dos pequeñitos, su amigo Jacob y él, Jesús de Nazaret. Y fue más o menos en estas fechas de cuando Jesús ya tenía 4 años, cuando nació el primer hermano de Jesús de Nazaret, de nombre Santiago. Esto ocurrió el 2 de abril del año 3 antes de Cristo. Nació el primer hermano de Jesús de Nazaret, de nombre Santiago. Fue también en esta época en la que a José se le ocurrió poner un taller de reparación de carros, porque precisamente Nazaret era un lugar de paso de muchos viajeros prácticamente de toda esa parte del mundo. Y bueno, José se asoció con varios de sus hermanos para poner ahí un taller de reparación y servía a estos viajeros que tenían comitivas enormes de 400, de 500, hasta de miles de camellos. Pasaban estas caravanas enormes, gente prácticamente de toda esa parte del mundo, hablando en varios idiomas, de varias tonalidades de color de piel, de ojos, de cabello. Y eso fue algo que enriqueció mucho a la infancia de Jesús de Nazaret, ya que por ejemplo, José, para atender a estos clientes, no solamente tenía que hablar su arameo natal, que era lo que se hablaba ahí en Nazaret, sino tenía que hablar hebreo y tenía que hablar griego. José era muy bueno para hablar estos idiomas, y Jesús de Nazaret, debido a que le gustaba estar jugando ahí cerca del taller junto con su pequeño amigo Jacob, aprendió estos idiomas ya a una edad muy temprana de niñez, y le gustaba mucho escuchar las historias que hablaban estos hombres, estos viajeros de aquellos valles y de aquellos países muy lejanos, de todas sus historias, de todas sus aventuras. Era algo que maravillaba al pequeño Jesús de Nazaret. Y bueno, un año después, a sus 5 años, sucedió algo muy especial, algo digamos que de carácter divino. Esto es algo en lo que yo no me he metido mucho, a pesar de que ya he hablado mucho de Urantia y ahí lo abordan mucho. No lo he hablado porque es difícil comprender, pero bueno, aquí se los voy a explicar porque más adelante tiene trascendencia. A los 5 años Jesús de Nazaret
tuvo la llegada de un ajustador del pensamiento, es decir, algo así como un ángel, un arcángel, no sé cómo explicarlo, por eso les digo que no lo había abordado, que prácticamente todos los seres humanos tenemos, todos sin excepción. Llegan estos ajustadores del pensamiento, es como una especie de ángel que nos va guiando, que nos va aconsejando, más o menos es algo así. A los 5 años fue cuando a Jesús de Nazaret le llegó este ajustador del pensamiento. Y obviamente no es cualquier ser, cualquier personita que ahí te da un consejo. Realmente son seres divinos de estas dimensiones altísimas. Este ajustador del pensamiento había servido anteriormente a Maquiventa Melquisedec. ¿Y quién es Maquiventa Melquisedec? Bueno, este ser se le presentó a Abraham, que fue el padre del pueblo de Israel. A él se le presentó, y en ese entonces Maquiventa Melquisedec fue nombrado príncipe de este planeta, de todo el planeta. Obviamente fue nombrado a nivel celestial. Aquí en el planeta Tierra nosotros los mortales pues nunca supimos, pero este ser, Maquiventa Melquisedec, un ser de luz, fue nombrado príncipe provisional del planeta Tierra cuando fue quitado de este nombramiento Caligastia, que había sido anteriormente el primer príncipe de este planeta Tierra y que en el transcurso de los años después se convirtió en el diablo. Ya lo hemos platicado en los otros videos por qué se dio estas cosas. Bueno, pero este ajustador del pensamiento sirvió a Maquiventa Melquisedec. Ya se había retirado, ya había hecho su trabajo. Maquiventa Melquisedec ya no estaba aquí, por lo que yo he leído hasta ahorita. Y este ajustador del pensamiento, o este consejero espiritual, se había ido y regresó para ser el ajustador del pensamiento o consejero espiritual de nada menos que Jesús de Nazaret, a la edad de los 5 años. Incluso aquí nos dice que ocurrió gran momento, este gran fenómeno, el 11 de febrero del año 2 antes de Cristo, cuando se dio la llegada de este ajustador del pensamiento a Jesús de Nazaret. Y les digo, y ahorita sí ya hablo de él, de este ajustador del pensamiento, porque tuvo gran trascendencia en su vida, obviamente, pero se volvió a presentar. Incluso en la Biblia hablan de él sin saber qué era este ser. Pero bueno, no me adelanto, lo vamos a ver después. Yo ya leí esa parte y sí, realmente me impresionó. Pero bueno, lo dejo para después, para que vean. Y fue también en esta época de sus 5 años cuando también tuvo la dicha de tener a su hermana. En esta época nació su primera hermana mujer de Jesús de Nazaret, de nombre Miriam. Un nombre hermoso, así se llama una de mis pequeñas. Y esta pequeña Miriam nació en la noche del 11 de julio, cuando Jesús de Nazaret tenía 5 años. Y Jesús de Nazaret dicen que estaba fascinado con sus 2 hermanitos, que todo el tiempo se la pasaba cuidándolos, ayudando a su madre María en las labores de la casa, pero él estaba fascinado con la llegada de sus hermanitos, de Santiago y de Miriam. También fue en esta época de los 5 años del maestro en que, bueno, según las tradiciones judías, a los 5 años ya los niños, en el caso de ser niños, ya no estaban muy apegados a la madre, sino que en ese momento ya se tenían que apegar más al padre, porque en ese momento ya se empezaba a forjar una formación. Era como que el mismo padre, en este caso José, se convertía en su maestro.
él le tenía que enseñar todo lo que se pudiera, en lo que se refería a la religión, a cómo dirigirse ante la sociedad, a algo de su trabajo y todas estas cosas. A partir de los 5 años ya María o todas las mujeres, las madres, tenían que ya dejárselos de lleno a sus padres en la cuestión de ser varones, y para que se empezaran a forjar ya estas relaciones padre, hijo, hombres. A pesar de esto, pues el niño Jesús a sus 5 años siempre se daba, pues, digamos, el tiempo de seguir ayudando a su mamá en las cuestiones de la casa, de seguir arreglando el jardín, los pequeños jardines que tenían ahí alrededor de su casa, en ayudar a en el cuidado de sus pequeños hermanos, cosas así. Jesús de Nazaret de niño, dice el libro de Urantia, que ayudaba mucho a sus dos padres. Y lo poco que nos puede develar el libro de Urantia en esta época de la infancia era de que, a pesar de que era un niño que no llamaba mucho la atención, o sea, era un niño totalmente normal a todos los niños de su región, pues sí era un niño físicamente perfecto, muy amable, muy educado, muy risueño y físicamente perfecto. No se había enfermado prácticamente de nada, aunque sí se llegó a enfermar de problemas estomacales, cosas así, nada del otro mundo, pero sí llegaba a enfermarse, muy rara vez, pero lo hacía. A los 6 años, aquí es cuando vuelve a reaparecer este libro que le regalaron en Alejandría a José y María, este libro de las escrituras hebreas que le regalaron sus amigos de allá de Alejandría. Bueno, pues ya a los 6 años Jesús de Nazaret ya lo empezaba a hojear, y debido a que escuchaba en el taller de su padre y de sus tíos el idioma griego, pues entonces a Jesús de Nazaret se le empezó a familiarizar mucho el idioma griego. Y bueno, para ese entonces, a sus 6 años, ya el pequeño Jesús de Nazaret ya entendía bueno, obviamente él hablaba arameo, pero ya entendía algo del hebreo y ya entendía algo del griego. Y este libro que le regalaron, pues Jesús ya empezaba a leerlo. De hecho, lo terminó de leer ya a sus 6 años, ya lo había leído en hebreo. Y bueno, ya a esta edad se dice que fue una visita que hizo Elizabeth, la prima de María, con su esposo Zacarías, y ahí fue cuando por primera vez se unieron, se conocieron ya de una edad de niños más grandes. Juan, quien en un futuro sería Juan Bautista, y Jesús de Nazaret. Ahí ellos se conocieron más realmente como niños. Y bueno, y ya para esta época Jesús de Nazaret pues ya era un niño que hacía ya muchas preguntas referentes al clima, referente a varias cosas geográficas, de costumbres de todas estas celebraciones que hacían. Él muchas veces preguntaba por qué no podía jugar, por ejemplo, el día sábado. Él quería jugar el sábado, pero le decían que no, y eran cosas que él ya como niño ya no entendía qué era lo que estaba pasando, pero desde niño era ya alguien que preguntaba todo, cuestionaba todo. Y Jesús y María no le daban así como que el avión de que pues así lo dijo Dios y se acabó, porque José y María sabían que a él no le podían dar cualquier respuesta. O sea, realmente sí fue un trabajo que lo hicieron bien José y María, de que a él no le podían contestar cualquier cosa. A él sí le tenían que buscar una respuesta, pues, dentro de sus posibilidades culturales, resolver estos cuestionamientos que este pequeño niño ya les hacía a ellos y al mundo que lo rodeaba. Y fue también en esta época en la que José y María ya le enseñaban a rezar, sobre todo José, porque pues era su trabajo, a rezar, a hacer estas oraciones que tenían que hacer en todo momento, en la mañana, en la tarde, a la hora de comer, todas estas cuestiones
pero a José y María les escandalizaba un poco o les sacaba mucho de onda que ellos o todos ahí hablaban de Dios, agradecerle, darle gracias, pero un Dios allá, un Dios lejano en el cielo. Mas sin embargo, Jesús, en esta época de niño a sus 6 años, él rezaba, pero él no se dirigía a Dios como alguien ajeno, alguien omnipotente allá en el cielo, sino él se refería a su Padre. Dice, es que Él es mi Padre. Le doy gracias a mi Padre. O sea, se refería a Dios como si fuera su Padre carnal aquí en la tierra. Y esto era algo que a pesar de que José y María trataban de evitar, le recomendaba que no lo hiciera, pues Jesús seguía haciendo sus oraciones así, dirigiéndose a este ser celestial como su Padre, su papá. E incluso en las noches refieren que también como que les sacaba mucho de onda que este niño antes de dormir hacían sus oraciones y él se salía al patio, se tiraba al suelo así boca arriba, se quedaba viendo toda esta bóveda celeste que ya se veía en este desierto. Me imagino que debe haber sido una vista impresionante con todas las estrellas, y él se quedaba ahí mucho rato. O sea, ya María y José ya le gritaban que ya se fuera a dormir, pero él se quedaba ahí y decía, no, es que ya hice mis oraciones, pero ahora le tengo que dedicar un momento a mi Padre. Quiero hablar con mi Padre, tengo que hablar con mi Padre. Y esto lo hacía todas las noches. Es decir, cuando podía, él se acostaba ahí y veía toda esta bóveda celeste. Pero aunque a veces no podía hacerlo, él decía que todas las noches después de rezar, le tenía que dedicar unos momentos a su Padre, a platicar con su Padre. Esto ya lo decía Jesús de Nazaret a sus 6 años. Y era algo que no comprendían mucho José y María. Pero bueno, pues sabían que no era un niño tan ordinario y por eso pues lo dejaban. Jesús de Nazaret llega a sus 7 años, es decir, lo que para nosotros sería el año 0. Jesús de Nazaret ya tenía 7 años y le gustaba mucho jugar en el taller de su padre y de sus tíos. Ahí jugaba con el aserrín junto con sus otros amiguitos, con su hermano Santiago, con su hermanita Miriam y con otros niños de ahí de alrededor de su casa. Se metían ahí a la esquina de este taller y ahí jugaban con el aserrín y los pedazos de madera que encontraban. Les gustaba mucho bailar, les gustaba mucho cantar. Esto es lo que nos revela el libro de Urantia. Fue a esta edad, a los 7 años, en lo que para nosotros sería el año 0, en que se registra un accidente que tuvo el pequeño Jesús de Nazaret. Resulta que en una tarde Jesús de Nazaret le gustaba mucho subirse como que a la azotea de su casa, ahí a jugar, a estar jugando, pero inesperadamente se dio una tormenta de arena que llegó repentinamente. Jesús de niño, cuando quiso bajar corriendo a cubrirse de esta lluvia de arena, al estar bajando en las escaleras, la lluvia de arena llegó, le cubrió los ojos y el pequeño Jesús de Nazaret ya no pudo ver y cayó rodando en las escaleras. Esto fue algo que obviamente aterró a María. En este día en particular, José no estaba en casa, él estaba trabajando en las afueras. Pero bueno, cuando llegó, pues ya María le platicó del accidente. José hizo pues una especie de barandales en esta escalera y el libro de Urantia nos revela este pequeño accidente. De hecho, hasta donde yo sé, es el único accidente.
que tuvo Jesús de Nazaret en su infancia, un accidente que María lo cuidó por varios meses porque sí quedó muy lastimado, pero bueno, no pasó a más. Y llegó el cuarto hijo de la familia de José y María, llamado José. Él nació el miércoles 16 de marzo, según nuestro calendario gregoriano, del año 1 después de Cristo. Y como Jesús todavía tenía sus 7 años, pues en esta época, bueno, como ya hablamos, Jesús de Nazaret, según el calendario gregoriano, nació el 21 de agosto del año 7 antes de Cristo. Entonces, bueno, él ya había cumplido sus 7 años. Entonces era una época que, según las costumbres judías de aquella región de Nazaret, ya lo mandaban a la escuela y lo mandaban a la sinagoga. Este niño leía y hablaba 2 idiomas, el arameo y el griego. Ahora le tocaba aprender a leer, escribir y hablar hebreo. Pero él ya tenía esta familiaridad, como ya les expliqué, por el taller de su padre, que llegaba gente de todas las regiones. Durante 3 años, hasta los 10 años, asistió a la escuela elemental de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como se le conoce en la lengua hebrea. Durante los siguientes 3 años estudió en la escuela avanzada y memorizó, mediante el método de repetición de voz alta, las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Normalmente le pedían a viajeros o a gente reconocida que le dedicara unos minutos a las escrituras, a la lectura de estos libros sagrados. Pero cuando no había nadie, se lo pedían a Jesús de Nazaret y él lo hacía con fascinante gusto. Debido a que Nazaret era un lugar de paso de varias comitivas y de varios viajeros, pues a Nazaret no era un pueblo judío muy ortodoxo, es decir, no era muy forzosamente a sus costumbres. Tenía la gente de Nazaret en sí tenía ideas más liberales, y precisamente por esto, que no eran muy metidos a la religión judía, pues muchas otras comunidades más ortodoxas, más judías, decían ellos mismos: ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? ¿Qué hay de bueno en Nazaret? Nada. ¿Por qué? Porque es una zona de gente de paso. De hecho, ahí vivían más gentiles que judíos, es decir, gente que no era judía. Así se le llamaba a los que no eran judíos, gentiles. Pero esto ayudó mucho a Jesús de Nazaret, porque él tenía puntos de vista de gente de toda esa parte del mundo. Realmente toda esa gente tenía un concepto de la vida y de la religión más amplio. También se dice que en la escuela Jesús de Nazaret no era así como que el más brillante, pero siempre fue de los más brillantes de su salón. Es decir, como que él mismo trataba de no llamar mucho la atención, pero siempre fue de los más brillantes. No el mejor, pero sí, siempre fue de los más brillantes de donde quiera que lo llevaban a estudiar. Lo reconocían así sus propios maestros. El chazán, así se le llamaba al maestro. Incluso el chazán de Nazaret, en una ocasión de la graduación de Jesús, comentó a José que él tenía como que esa idea de que había aprendido más él mismo, el chazán, con las preguntas penetrantes que siempre le hacía el niño Jesús, de lo que él mismo podía haberle enseñado al mismo Jesús. A los 8 años, Jesús aprendió a ordeñar la vaca de la familia y algunos pequeños animales, borregos, que tenían ya en su casa. Y fíjate, en esta época, como Jesús de Nazaret ya ordeñaba la vaca, ya le enseñaban a él más o menos a hacer productos con la leche. El mismo Jesús intercambiaba productos lácteos que él mismo hacía, los llevaba a una casa donde daban clases de arpa
¿Para qué? Para que le enseñaran a tocar el arpa. Es decir, él pagaba sus clases haciendo estos productos. Llegaba, los daba ahí, entonces el maestro que enseñaba estas clases de arpa, pues ya le enseñaba al pequeño Jesús de Nazaret de 8 años, porque él estaba encantado con la música. Y debido a que eran a sus 8 años que empezó con este gusto musical, a sus 11 años dicen que ya era un niño bastante habilidoso con el arpa, que realmente a todos les encantaba escuchar sus melodías que él interpretaba con este instrumento. Y nuevamente llegó su tercer hermano, varón Simón. Nació en la tarde del viernes 14 de abril del año 2 después de Cristo. Y bueno, pues esto es solamente una pequeña parte de lo que fue la infancia del pequeño maestro Jesús de Nazaret. Vamos a seguir con estas historias más adelante. Ya no había tocado el libro de Urantia, lo dejé descansar un rato, pero yo creo que en estas épocas vale la pena hablar de la vida del maestro, de nuestro maestro Jesús de Nazaret. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Más adelante vamos a retomar estas historias, este libro fascinante de Urantia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es verdad lo que dice Urantia? ¿A ustedes les mueve algo así el corazón, la mente? ¿Qué piensan ustedes? Esas cosas no las van a encontrar en la Biblia ni en las iglesias se las van a decir, porque simplemente no lo saben, ¿no? Así, de plano. Bueno, pues muchas gracias por haber visto el video hasta aquí, hasta estos minutos. Mi nombre es Ulises Martínez, muchas gracias. Les mando un abrazo cósmico, un abrazo a la distancia. Es un abrazo cósmico, muchas gracias. Dios me los bendiga y bueno, pues aquí seguimos con más historias maravillosas. Dios me los bendiga, gracias.